A ver, pues ahí ya ponían los temas en contexto, Moisés. ¿Cómo la ven? A ver, empecemos por el principio. ¿Qué les parece si empezamos revisando El plagio. primero lo del plagio? Que le comentábamos Moisés y yo al iniciar el programa, que sí ha focalizado mucho la idea en Yasmín Esquivel, en que se plagió, que si no plagió, el papel de Báez, el otro abogado, etcétera, etcétera. Pero hay que destacar también la, 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 la buena que se aventó Guillermo Sheridan, que también lo quisieron hacer papilla en la mañanera, pero Guillermo Sheridan es un personaje que tiene cerca de 40 publicaciones, libros publicados, y además ha revelado más plagios que estos. A ver, ¿cómo la vieron ustedes? ¿Cómo Bueno, leyeron lo del yo plagio? sí separaría del tema del plagio el que sea mujer. Al final no hay, el que No, sea claro, mujer no claro, no tiene, tiene nada que ver. sí, No, pues Peña Nieto hizo porque lo propio, en ¿no? la discusión pública al final se trató de usar la violencia política contra las mujeres, como si el señalamiento de plagio fuera un ataque en razón de género hacia la Ujú. ministra. Creo que es necesario aclararlo porque no tiene, así como no se le podría aumentar el señalamiento por ser mujer, tampoco podría justificarse como una forma de violencia de género. No lo es. Ella utilizó ese argumento, ¿no? Así es. Y de alguna manera, pues las banderas del género o los derechos de las mujeres son ignorados por muchos y luego retomados en épocas de controversia, ¿no? Entonces creo que eso fue uno de los temas que yo resaltaría. El que no es correcto, para mí el mensaje que se envía a la ciudadanía es muy dañino, no solo para la ministra, sino para las instituciones. Estamos hablando al final de credibilidad. No podemos pedirle a la ciudadanía lo que el gobierno y las instancias públicas no están dispuestas a dar. Mm, y lo comentaba en la mesa de Soledad, que cómo le pedimos a la gente que cuando hay hambre en sus casas no roben, y sí podemos ser tan permisivos con quienes ejercen el poder público. Sí, yo nada más, sí, yo sí quiero retomar que la ministra Esquivel sí ha querido usar el argumento de género en su defensa, y eso termina siendo muy dañino después para el movimiento en general. Entonces, por eso se lo han señalado diversas agrupaciones de mujeres que no es el caso, no fue violencia política de género y no puede usar ese argumento para tratar de defenderse. Y el asunto es sumamente grave y expuso una situación muy delicada dentro de la UNAM, además, porque la maestra esta que le dirigió la tesis, por resulta que ha dirigido tesis igualitas, ¿no? Aparte que un número escandaloso, 500 tesis, Más de eso es 500 imposible. tesis, es una locura ¿Cómo la UNAM eso. lo dejó pasar? ¿Cómo Exactamente. dejó pasar eso? Entonces ahí la UNAM está metida en una circunstancia del mismo nivel, yo creo, en cuanto a honorabilidad que el de la Corte. Porque la Corte, la Suprema Corte ahorita tiene la gran responsabilidad de no dejar pasar esto. Yo creo que una de las primeras cosas a las que que se está enfrentando ya la ministra presidenta es ese asunto, porque ese asunto no lo pueden dejar pasar, si bien no se han pronunciado, porque supongo están esperando la resolución final de la UNAM, pero estoy segura que es un asunto que el resto de los ministros los tiene bastante molestos también, por el impacto tan negativo que tiene en la legitimidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí también resaltaría el tema político, no al ser la división de poderes, pues un asunto más teórico que práctico en este país. El que haya sido la ministra una de las propuestas por el presidente de la República, le decía a mi hermana, es que yo no sé si lo grave es que haya plagiado o que la hayan propuesto sin darse cuenta de que había plagiado. ¿Cómo es posible que en esos niveles de poder no se haya hecho un análisis exhaustivo de los perfiles que eventualmente pudieran servirle al presidente? Porque lo que él decía es, yo los propuse y al final no me sirven, ¿no? O sea, o votan en contra o se cuestiona su credibilidad. Entonces, creo que hay políticamente un desorden al nivel en el Ejecutivo. No le ha salido en esta racha ninguna de las estrategias o de las acciones que ha tenido que hacer. Y pues no creo, no es un debilitamiento hacia la ciudadanía, pero institucionalmente sí vemos un deterioro del ejercicio del poder. Y a lo mejor es un lugar común lo que voy a decir, pero esto tiene que salir muy claro porque no está de por medio el prestigio de la UNAM, nada más y nada menos con este caso. No sé si estoy exagerando. No estás exagerando. Es el prestigio de la UNAM, que es la universidad más importante de América Latina. Es el prestigio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es uno de los poderes integrantes del Estado. No para nada estás exagerando. Yo creo que hay a mí me llenó pues de alegría
de esperanza, de tranquilidad, el posicionamiento del rector Graue. Cuando, primero, el tema se dio en medio de unas vacaciones, valga la expresión, de fiestas decembrinas, donde pues la mayoría de la gente andaba pues entre la posada, el buñuelo, el ponche, el pavo y el relleno. Aparece la declaración de Sheridan y aparecen pruebas contundentes de que sí hay un plagio. Hay inclusive copias de los párrafos específicos y vemos un contraataque el día 25 de diciembre, me parece, de ella diciendo, no, pues yo estoy demandando porque no choqué, me chocaron, no, no plagié, me plagiaron. Y el tema es que la tranquilidad que nos da a los universitarios y a la gente en general, Graue, el rector Graue, el 31 de diciembre, donde dice, no se permitirá de ninguna manera que se utilice la honorabilidad o el respeto a la universidad por un asunto que tiene que ver con dirimir conflictos que están ajenos de la universidad. Y eso fue como que algo que dejó un poco de tranquilidad y quiero pensar que contagió un poco a los ministros de la Corte a entender que las cosas tenían que caminar hacia allá. Y hacia allá creo que debemos ir caminando hacia el tema de una normalidad. ¿Cuál es su punto de vista? Yo creo que comparto esa alegría que comentas y el aumento con el que no haya sido elegida. Creo que en los últimos meses habíamos visto pues muchas manifestaciones de impunidad y mal uso del poder que se quedaban sin sanción. Entonces al final creo que es importante que se socialice, que cuando se comete algo indebido pues tiene una consecuencia. Y también el poder público, el poder de la ciudadanía, porque al final si el tema fue importante fue porque tuvo de alguna manera eco en la academia ciudadano y en la ciudadanía. Sí. Entonces creo que se defiende también la división de poderes. Creo que es importante que los ministros comentaban un tuit, Lourdes, que había durado más la reunión previa que la sesión pública. Y le decía que ojalá que esas fueran las públicas. Sí. Pero al final el que haya existido ese jaloneo y se haya llegado a un acuerdo distinto al que se prevía y al que se había dictado desde la mañanera, porque el presidente insistía que aun cuando existieran esos señalamientos que él decía eran falsos, ella debía de ser quien fuera electa. Entonces el que no haya sido ese el resultado, pues habla como una esperanza de división de poderes y también del poder que sigue teniendo la ciudadanía cuando se inconforma y se manifiesta en contra de una situación. Lourdes, Janet, tenemos que hacer la pausa de la media hora. Nos aguantan tantito. Ahorita hablabas de choques, Moisés. A propósito, reportan un choque de 2 vagones en el túnel de la Raza de la línea 3 en la Ciudad de México. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se encuentra en estación Potrero y el secretario de Gobierno va en camino para allá. Reportan de último minuto choque de vagones en el túnel de la Raza en la línea 3 en la Ciudad de México. Hace poco en el Foro Forbes, Jorge Castañeda decía que Claudia no debería de ser candidata porque en la Ciudad de México pasan cosas, se cae el metro y otras cosas. ¿Ustedes cómo la ven? Hablando ahora sí que sin que suene a un asunto de género, ni mucho menos, pues no, es la jefa, sí, no, sin duda, debe haber una candidata mujer, pero bueno, es la administradora de la Ciudad de México y están pasando cosas de esta naturaleza en la Ciudad de México y en su gestión. No es un asunto de género, porque luego no faltan las tuiteras que se lanzan. No es un asunto de género. Ella es la jefa de gobierno de la Ciudad de México y en la Ciudad de México están pasando cosas que son de un desmadre para arriba. Entonces, me parece que el comunicado que dio sobre las instrucciones que le da el INE o las recomendaciones de no violar la ley electoral me parece que es un pensamiento muy peligroso. No creo que alguien deba de participar en la democracia si reniega la democracia y de unas reglas justas. Entonces, a mí no me parece una buena candidata. Nunca he escuchado de ella que se hable de sus resultados. Y se diga, es que ella debería de ser candidata porque ha logrado tal. Sí veo los espectaculares como de la silueta, no lo entiendo, creo que es una guerra de tribus, pero yo no encuentro una razón. Es Claudia. Yo no encuentro una razón, no la conozco de por qué debiera de ser la presidenta, pero... Aquí el asunto es, la reflexión es, ¿cuáles son sus méritos para llegar a ser candidata a la presidencia de la República? Yo creo que debería estar esforzándose por esos méritos en lugar de
de lo que se está haciendo. Al final creo que afecta, como decía ahorita Lourdes, de cómo un mensaje público afecta a todas. Porque al final el señalamiento hacia ella va a ser porque es candidata, se va a diferenciar. Y creo que afecta al resto de las mujeres que en este país están construyendo un proyecto político desde la seriedad del ejercicio del poder. Entonces creo que no es sano ni para la democracia ni para las mujeres que aspiran a ser candidatas tener tener un reflector a un perfil así, perfilado de esa manera, que va más allá de sus méritos, se habla pues de su relación o su cercanía con el presidente y estas cosas. A ver, perdón, Sí, no, no, adelante, después, no. después de ti, mi estimada Soy Lourdes. de tu monólogo, Janet. No. Sí. No, ¿cuál es tu opinión? No, es coincidente con la de Janet. Yo solamente le agregaría que en el caso específico de ella, amén de que tiene obligaciones que cumplir, como lo tienen los otros pretendientes a la candidatura, y en eso deberían centrarse. No es una mujer que haya estado a favor de las causas de las mujeres, que también se le ha señalado mucho y ha sido muy evidente en las movilizaciones de mujeres en la Ciudad de México que han sido reprimidas por su cuerpo de granaderos. A ver, yo voy a sacar un poco el tema de si mujer o no es mujer, etcétera, y vámonos con el tema de la eficiencia. O sea, realmente los problemas que han habido en el metro de la Ciudad de México, que es que se te caiga la línea 12, que haya muertos en la línea 12, que se te incendien los transformadores, los edificios del metro, que haya choques, porque no es el primer choque que hay en la Ciudad de México, te habla de una evidente falta de mantenimiento. Y el debate hace un año y medio era si fue un problema de construcción o un problema de mantenimiento. Acaban de terminar hace 40 días una inversión importante de mantenimiento a la línea 3, que es precisamente la que se está accidentando el día de hoy. No hay señalamientos específicos de funcionarios de primer nivel que hayan sido acusados por el tema de la línea 12 y hay muertos. Me parece que hay una combinación de tres cuestiones. Una, ¿hacia dónde se está yendo entonces el dinero que está recaudando a la Ciudad de México cuando no va dirigido a los esquemas de movilidad o de transporte que es tan importante en una ciudad como la Ciudad de México? Vemos que hay inversiones grandísimas para hacer microeventos para alcanzar el récord Guinness, grandes conciertos, o sea, cosas que acaban de contratar a Los Ángeles Azules para el fin de año y se ve un gasto importante, superfluo, cuando las cosas importantes como el tema de la infraestructura, el tema de la movilidad, pues debía de ser atendido. Es decir, ya no solo hablemos del tema de si es el género o no es el género, el que sea. Si Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno y entregó la línea 12 y después se accidentó y ahora Claudia Sheinbaum es la jefa de gobierno, la nota dice, va García Harfuch. ¿Por qué? Pues porque es el que tiene mayor credibilidad y tiene mayor presencia reputacional frente a la ciudadanía. ¿Y por qué no va el director del metro? ¿Y dónde está Claudia Sheinbaum? Entonces debe estar en campaña, ¿no? Precisamente ya está confirmando ella, Claudia Sheinbaum, a propósito de lo que campaña. preguntabas, Janet. No, eso ya lo confirmó. Choque de trenes en línea 3 del metro, reportan 10 lesionados hasta el momento, según el Universal, 4 prensados y 1 muerto. Habrá que esperar cómo evolucionan esas cifras, pero, híjole, no quiero parecer así como que hago bullying, pero yo creo que en Morena también van a chocar los trenes con esto, ¿no? Sí, puede ser. Yo lamento mucho que quien se siga viendo afectada sea la ciudadanía, porque al final los políticos le van a dar la vuelta a ese tema, van a seguir en la corcholatería y no hay justicia para nadie. Entonces, en este estado de impunidad, y retomando el tema que nos trae inicialmente, solo para cerrar ese tema, creo que la importancia de este cambio en la Corte recae en que la gente aspire a justicia. Y las mujeres aspiramos con que llegue. Dicen, ¿por qué es importante que una mujer ministra llegue a la Suprema Corte? Es muy importante por 2 razones. Una, por el poder, la posibilidad de que las mujeres accedamos al derecho de ejercer nuestra profesión en igualdad. Rompe un techo en un espacio que es muy simbólico además. Y la otra es porque esperamos que se permee la perspectiva de género en la impartición de justicia y en el poder judicial. Entonces, está comprobado que las mujeres tienen más años de sentencias por los mismos delitos.
tienen acceso a menos medios de defensa pública o a peores defensas públicas. Rara vez tienen visitas. Las mujeres viven de una manera diferente el acceso a la justicia y también el pago de las sentencias. Entonces creemos, bueno, yo considero que lo trascendente es en esas dos vías. Esperemos que quienes han sido lesionados en el metro accedan a la justicia y también esperemos que la ministra represente un cambio verdadero y sustancioso dentro del ejercicio de la justicia en este país. Sí, de acuerdo. Yo quisiera destacar un tema en el caso de la ministra, porque en algunos espacios se le está considerando como que fue la opción de descarte, digamos, ya que no fue Yasmín Esquivel ni fue Guillermo Ortiz Mena. Sin embargo, la ministra Norma Piña siempre fue una candidata fuerte, siempre lo fue desde un principio, y hay razones para ello. Y hay que ver, una muy importante es que ver de dónde venía la Corte, de dónde venía la presidencia de la Corte. Y venía de una presidencia del ministro Arturo Saldívar que fue consumido por el protagonismo y lo llevó a caer en conductas que van más allá de las facultades que tiene la Suprema Corte, como querer presentar iniciativas de ley, entre muchas. Y hacer ley por sí, lo consumió el protagonismo y se acercó demasiado al Ejecutivo, demasiado. Esas son dos cosas. Yo sería, no se acercó, vivió con el Ejecutivo. Está bien, vivió con el Ejecutivo. Y al final, la última foto que subió cuando presentó su último informe, pues fue una foto abrazada al presidente y dándole las gracias, ¿no? O sea, en fin. Entonces, este tipo de cosas influyen mucho a la hora de tomar decisiones al interior de la Suprema Corte, dentro del mundo jurídico y dentro de los ministros de retiro que también influyen. Entonces, en ese sentido, la ministra Norma Piña es una jurista muy respetada, porque es muy celosa del procedimiento y de las etapas procesales, porque viene de una carrera al interior del Poder Judicial, que eso se aprecia mucho también, sobre todo cuando se viene de un presidente que no lo fue. Y ese es un elemento más a considerar. En su proyecto de la candidatura, ella hacía énfasis en dos cosas: en la independencia del Poder Judicial, que ha sido congruente con su actuación, y decía una frase que se me quedó muy grabada: si me eligen presidenta, yo seré representante del Poder Judicial, pero no seré el Poder Judicial. Entonces es regresar la institucionalidad a la Suprema Corte y todo lo que deriva, además de que también su proyecto hace un compromiso por fortalecer la unidad de género, por fortalecer los concursos para los nombramientos de jueces y magistrados, porque ahorita solo el 25% de jueces y magistrados son mujeres. Entonces, además de que solo ha habido una primera presidenta de la Corte, solo ha habido 14 ministras en 197 años. Entonces, esos son aspectos que le dan relevancia a su elección. Sí, y a mí me parece que es muy pertinente tu comentario, Lourdes Encinas, porque el tema tiene que ver con que la ministra Piña ha recorrido todo el escalafón del Poder Judicial. Y entonces hay que recordar, para aquellos que son abogados, que pues prácticamente el Poder Judicial tiene dos grandes elementos: uno como un tribunal constitucional, que es la Suprema Corte de Justicia, y todo el aparato que tiene que ver con la impartición de justicia, que son el Consejo de la Judicatura y todos los... Exacto. Y ella pues va a ocupar en una sola posición las dos presidencias, tanto el Consejo de la Judicatura como el Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional ella tiene ahora sí que todos los elementos suficientes para desempeñarlo bien. Yo estoy muy contento de que se hayan designado los presidentes de las salas. Sí, es un punto muy importante. Muy buen punto. Y me parece que en el tema del Consejo de la Judicatura va a poder hacer mucho más a partir del nombramiento de los dos ministros como cabezas de las salas. Creo que puede desfogar más y focalizar más en el tema de la modernización del Poder Judicial a partir de su cabeza como presidente del Consejo de la Judicatura. Sí, en cuanto a la paridad, pues se sigue construyendo, el Poder Judicial va a ser progresivo, como se vayan concursando los espacios, deberán ir siendo ocupados por mujeres. Hemos visto en Sonora, ya pasó, se siguen nombrando magistrados fuera de la paridad, pero pues es la aspiración en la que no vamos a quitar, y en lo personal no vamos a quitar el dedo del renglón. Entonces creo que el Poder Judicial va en esa tendencia y la Suprema Corte pues es importante.